Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. De las 8:30 de la noche estamos en el anteúltimo bloque de Agenda a la carta, como siempre con el análisis de la política internacional. En este jueves, quien nos acompaña, como en tantas otras ocasiones, Nicolás Sampedro. Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Todo bien por acá, gracias como siempre por el tiempo. Y Nico, bueno, estuvimos hablando un poco antes, unos días antes de salir al aire, respecto a lo que va a ser, vas a hacer un análisis de lo que ha sido el panorama electoral, ¿no? En varios países de la región latinoamericana. Te dejo la batuta, tenés seguramente mucha data e info como siempre para comunicar, así que todo tuyo. Así es. Bueno, en principio me interesaba, digamos, como para poner en contexto, me parece que estas últimas semanas hubo 3 elecciones muy importantes. Uh-huh. Una fue la de segunda vuelta en Chile para lo que son las regiones. No es menor, Chile por primera vez estaba votando a quienes iban a ser una especie de gobernadores. Hasta ahora en la historia chilena nunca se habían elegido, eran delegados por el Poder Ejecutivo Nacional. Este fin de semana que pasó se hicieron las elecciones, la segunda vuelta en realidad, de algunas de las gobernaciones que habían quedado pendientes de la elección pasada, donde una mayoría aplastante de los sectores, si se quiere, de centro izquierda o de los independientes, estos referentes o estas referencias que surgieron de las luchas populares de 2019. Recordemos que hubo grandes movilizaciones en Chile. Bueno, de esas movilizaciones surgieron muchos candidatos independientes que en estas elecciones llegaron o a convertirse en constituyentes o a convertirse en lo que vendría a ser gobernadores en este momento. Ajá. El total de las regiones donde se elegían a estos gobernadores, la gran mayoría aplastante de las, si no me equivoco, 16 que había, o 17 que había en términos generales, 16. Solamente una Uh-huh. quedó en manos del oficialismo, que encabeza Sebastián Piñera. El resto, 5 fueron para precisamente candidatos de estos independientes que surgieron de la expresión popular de 2019, y el resto, las otras 10, quedaron en manos de una coalición de centro-izquierda, si se quiere, donde está el Partido Socialista, donde están referentes como Marco Enrique Ominami, por ejemplo, etc. Uh-huh. Esto se suma a lo que fueron las elecciones municipales, que también se realizaron cuando se votó a los constituyentes. En Chile, estos 155 constituyentes que se eligieron, donde también la gran mayoría fue de estos sectores o de centro izquierda o independientes que surgieron de las luchas populares de 2019 y que se continuaron en 2020 pese a la pandemia. Este es un escenario de cara a lo que van a ser las presidenciales. Este año hay presidenciales en Chile. Ahora en julio va a estar lo que vendría a ser la primera vuelta o lo que vendrían a ser las primarias de aquí de Argentina. Ajá. Y en noviembre se va a votar al próximo presidente. Esto es un golpe en el tablero, ¿no? Por parte de la centroizquierda que, como decís, ya da un aviso de cara a noviembre. Es un escenario muy próspero para los sectores populares y progresistas en Chile. Hay diferencias, obviamente, de lecturas de para dónde hay que ir. De hecho, esta semana también se daba un escenario de cierta disputa entre independientes, o en realidad dentro de los que fueron elegidos como constituyentes. Los independientes, 34 de los 155 que fueron elegidos, 34 que responden a estos independientes, plantearon algunas críticas respecto de cómo se había llegado al escenario de la Convención Constitucional o este proceso que se está dando, pero son, en definitiva, discusiones que tienen que ver con qué legitimidad va a tener posteriormente a que se redacte esa nueva Carta Magna. De todas maneras, es un escenario muy próspero para los sectores de centro-izquierda o progresistas en este país vecino. Los otros 2 que tuvieron elecciones no menores fueron Perú
que todavía sigue habiendo un run run respecto de qué es lo que pueda llegar a devenir, más allá de que el órgano electoral peruano, terminado de contabilizar, da a Castillo con un margen muy chiquito, pero con un margen de victoria respecto de Keiko Fujimori. Son poco más de 40.000 votos los que separan a uno de otro, pero de todas maneras la derecha que encabeza Keiko Fujimori ha intentado embarrar la cancha, ha intentado poner en discusión muchas mesas, digamos, pasa en todo proceso electoral, pero al ser tan pequeño el margen, también termina pasando que se intenta deslegitimar esa voluntad popular que eligió a Castillo claramente como el próximo presidente del Perú. Y el otro que tuvo elecciones, en este caso no presidenciales, sino de medio término, fue México. El mismo día, el mismo 6 de junio, México tenía elecciones de medio término federativas, se cambiaban los 500 diputados nacionales. Si bien no tiene la misma cantidad, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no consiguió tener la misma cantidad que tenía hasta la actualidad, redujo en creo que 50 aproximadamente la cantidad de diputados, todavía sigue teniendo una mayoría. Allá hay mayoría absoluta, que es cuando tenés la mayoría, o no la mitad más uno, sino cuando tenés la mayoría en el Parlamento. Y después está la mayoría calificada, que ahí sí es cuando tenés los 2/3, o que tenés autosuficiencia, digamos, para poder delimitar políticas. AMLO o Morena, que es el partido que representa a Andrés Manuel, más sus aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, en total obtuvieron la mayoría. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque le permite a Andrés Manuel López Obrador seguir aprobando los presupuestos. Esto era clave para sostener las políticas de redistribución de riqueza y las políticas sociales que está realizando. Este es un nivel de análisis de lo que pasó en México, me parece que es muy importante, se sostiene la mayoría para la continuidad de los próximos 3 años. Cabe recordar que en México son sexenios, son 6 años de gobierno del Ejecutivo y cada 3 se cambia el resto. También hubo elección de gobernadores y de municipios, o de lo que vendrían a ser presidentes comunales. En el plano de gobernadores, también Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde arrasaron. De las 16, si no me equivoco, 15, 16 que estaban en juego, 11 las ganó en Morena, el PT y el Partido Verde, lo cual demuestra un despliegue territorial aún mayor del proceso político de la Cuarta Transformación, como le gusta llamarlo a Andrés Manuel López Obrador. Ya en el plano más territorial, más de los municipios, ahí no le fue tan bien a Morena. De hecho, de los 3 niveles es donde peor le ha ido. De todas maneras, en todos los escenarios es un resultado electoral muy bueno para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y muy malo sobre todo para la derecha, histórica, digamos, el PAN, que salió perdiendo en muchas de esas disputas. El PRI también pierde algo de territorio en relación a donde estaba parado. De todas maneras, en líneas generales es una muy buena elección. ¿Por qué plantear estos 3 escenarios? ¿Por qué estas 3 elecciones claves? ¿Qué tienen en común, no? ¿O qué análisis qué conclusiones generales se pueden sacar, claro, o sea, perdón, que te interrumpa, pero haciendo de 3 países que nombrás, vemos, en definitiva, una derecha debilitada. Exactamente, esto es algo que analizábamos o analizaba en una nota que publicamos en Revista Trinchera, que también la publicamos en Mirada Crítica, donde analizábamos precisamente este escenario. Por lo menos a título personal, me parecía que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 puede haber sido como el inicio de una segunda ola de gobiernos progresistas. Cabe recordar que después se recuperó el gobierno aquí en Argentina, se derrotó el golpe de Estado en Bolivia, y ahora se empiezan a sumar algunos actores o algunos países que no habían sido parte de esa primera oleada progresista de principios del siglo. Estamos hablando precisamente de Chile y de Perú, que eran 2 países que, si bien en Chile había estado Bachelet y había sido algo como una especie de socialdemocracia, existía la continuidad de la constitución pinochetista y todo lo que eso implicaba. Bueno, ahora eso se está empezando a
modificar en Chile. Chile podría ser un faro ahí de reconversión, de giro de 180 grados, de para dónde está yendo el gobierno de ese país. Perú, con Castillo, se sumaría a esa misma situación. Dos países que no estuvieron en la primera oleada progresista, que junto con México parecen ser los que están como relanzando nuevamente esa oleada, esto haciendo alusión a lo que decía el vicepresidente Evo Morales, García Linera, que planteaba que los procesos de cambio se dan en oleadas, con avances y con retrocesos, con nuevos avances y nuevos retrocesos. Pero el mapa podría reconfigurarse nuevamente y habrá que estar muy atentos fundamentalmente a lo que suceda aquí en la República Argentina en las elecciones de medio término y lo que pueda pasar en Colombia y en Brasil, que el año que viene van a tener elecciones presidenciales, ni más ni menos, y ahí se abre un escenario totalmente diferente. Si llega Lula al poder, con Brasil, con lo que eso implica en términos geopolíticos y regionales, va a ser otro el cantar, y si en Colombia llegase a ganar, no sé, un Gustavo Petro, por ejemplo, que fue quien representó a los sectores de izquierda, si se quiere, o de centro izquierda en Colombia en las últimas elecciones, podría empezar a reconfigurarse un escenario muchísimo más próspero para la integración regional y otro tipo de vínculos de los estados con las sociedades. El desafío, me parece, está centrado en las elecciones aquí en la República Argentina, las de medio término que vamos a tener este año, cómo pueda llegar a resultar el proceso constituyente y la elección del presidente en Chile a fines de este año, y qué pase con cómo deriven o cómo prosigan los gobiernos, tanto de México como de Perú, porque en Perú Castillo se va a tener que enfrentar no solamente con la derecha, ya con lo que conocemos, sino con una estructura mediática totalmente adversa, con una estructura judicial que viene de 40 años de neoliberalismo, incluso con fuerzas armadas que en algunos sectores llamaron a votar en contra de Pedro Castillo. O sea, se encuentra con un panorama muy complejo, y bueno, Castillo, por eso también me parece que va un poco más allá y plantea directamente hacer una reforma constitucional, hacer un proceso constituyente similar a lo que pasó con Ecuador, con Bolivia y con Venezuela a principios de siglo. Por eso decía, me parece que esta podría ser una segunda oleada y que los desafíos obviamente son muy grandes. Habrá que ver qué es lo que suceda. Obviamente va a haber que estar muy atentos a lo que suceda en Colombia. Todavía la represión sigue, las movilizaciones siguen y parece no destrabarse ese escenario, y hay que ver obviamente qué pueda llegar a pasar en Brasil, que evidentemente es un peso muy importante para la región, y de cambiar el signo político del gobierno brasileño podría todavía envalentonar mucho más a otros países o a otros sectores. Nico, mencionabas, perdón, antes de irnos al cierre, mencionabas a Brasil, está bien que falta todavía mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué panorama ves en el gigante de América Latina? ¿Cómo considerás que puede también ir en esta oleada de cambio y de orientación a la integración? Mira, la situación en Brasil está bastante complicada, no solamente por el desmanejo de Jair Bolsonaro respecto de la pandemia, y lo que eso implica no solamente para Brasil, sino para toda la región, por el esparcimiento de nuevas cepas y demás. Pero incluso sectores de una derecha moderada o de centro derecha ya han empezado a juntarse con Luis Ignacio Lula da Silva. De hecho, hasta el medio Globo ha planteado que Bolsonaro está haciendo desastres. Entonces se empieza a reconfigurar un escenario nuevo. Hay que ver si Lula va a ser el candidato del año que viene. Hay muchos sectores que están pujando para que eso suceda, que sea Lula la cara visible de ese nuevo gobierno. El problema es que me parece que ahí, al igual que lo que sucedió en Argentina, hay que ver si Lula está dispuesto a ser quien cargue con todo ese peso, o si busca ampliar todavía más el marco de unidad, y que no sea solamente el Partido del Trabajo, el PT, que es de donde él proviene, sino todavía ampliar muchísimo más. Hay que ver, falta mucho. Lula también es una persona bastante grande en términos de edad. Hay que ver si él tiene ganas de ser el candidato el año que viene, pero
por lo menos hay muchas pistas que empiezan a dar cuenta de que podría haber un cambio de signo político en el gobierno de Brasil, y eso obviamente para